Una vez más, sean todos bienvenidos, su ministro humildemente y pastor Editoval, con un estudio maravilloso de un ser enigmático y a veces misterioso en la Sagrada Escritura, que mucha gente pregunta, ¿quién fue Melquisedec? ¿Fue Melquisedec Jesucristo? Entonces vamos a contestar esta pregunta ligeramente con la Sagrada Escritura. Quédese ahí que va a disfrutar mucho y va a poder aprender. Primeramente, permítame compartir con ustedes que la palabra Melquisedec solamente aparece 10 veces en la Biblia. Y la primera vez que aparece en Génesis 14, versículos 18 y 19. Pero primero permítame compartir con ustedes lo que significa la palabra Melquisedec. Melqui significa rey, Sedec, justicias. Y vamos a ver que la misma Sagrada contesta esto en Hebreos 7, en el versículo 1, del 1 al 3, más adelante. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Bueno, Melquisedec, primera vez que he mencionado en Génesis 14. Y permítame darle un preámbulo o el contexto de lo que está sucediendo antes de Melquisedec ser mencionado en el capítulo 14 de Génesis. Ocurre que Abraham, Dios le había dicho que dejara su tierra de Ur, que era allá en el Mesopotamia, donde estaba Babilonia, o la ciudad de Ur, que eso es ahora, después que fue el reino babilónico. Ustedes saben que eso fue por Dios erradicado. Y que dejara esa tierra, le dice, y se vaya a una tierra extraña, con sus familiares, su esposa, Sara, y su sobrino y otros familiares. Pues mientras ellos están allá en la tierra que hoy conocemos como Israel, y su gente tienen diferencia con la gente de Abraham, y Abraham trata de convencerlo que se quede con él, pero sucede que a lo último quiere irse. Entonces Abraham le dice, escoge tú la tierra que deseas y yo me iré al otro lado. Escoge una tierra muy productiva en el valle de Jordán, donde existía Sodoma y Gomorra, y allí se edifica. Pero mientras está allí, claro está, Abraham se va al otro lado. 4 reyes deciden atacarla a lo cogen como prisionero, y entonces cuando la noticia llega a Abraham, él decide ir a liberarlo, y él toma 318 de sus hombres y va a pelear contra los 4 reyes, a lo cual vence, libéralo, vuelve para atrás, y en el camino dice la Sagrada Escritura en el capítulo 14 de Génesis lo siguiente, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, o sea, el rey de paz. Salem es donde está Jerusalén, la ciudad de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, aquí hay muchas cosas importantes. Primeramente, fíjense que este rey de justicia, sale a bendecir, pero bendice en una forma que no se usaba en aquel entonces. Bendice con pan y vino, un antecesor acontecimiento a lo que va a ser Jesucristo en la última cena. Ustedes saben que toda la expiación en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio levíticos, se hacían con animales y el derramamiento de sangre. Pero aquí vemos a Melquisedec y Abraham siendo obedecido por él con pan y vino. Y también vemos que es un sacerdote del Dios Altísimo. Ya empezamos a aprender un poquito de quién es este hombre. Ustedes saben que cuando un ministro, un pastor, un sacerdote es ordenado, usualmente ustedes escuchan la siguiente frase: tú has sido ungido de la orden de Melquisedec. Y esto lo encontramos en la siguiente escritura, que es el Salmo 110, versículo 4. Aquí vemos una ilustración de cuando Melquisedec bendice a Abraham. Y pasamos luego al Salmo 110, versículo 4. Y dice Yahweh, y juró Yahweh, y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ustedes han escuchado eso cuando un ministro es ordenado, un padre o un sacerdote. Entonces, esa es la segunda mención que hace la palabra sobre Melquisedec. Ahora pasamos a Hebreos 5, versículos 5 y 6. Una vez más, quiero recalcarle a ustedes que este ser inemático misterioso solamente aparece 10 veces mencionado en la Biblia. Aquí vemos en Hebreos 5, fíjense lo que nos dice el versículo 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué del orden de Melquisedec? Bueno, ustedes van a ver más luego que Melquisedec, en el versículo 1 al 3 del capítulo 7 de Hebreo, no tiene genealogía, no tiene madre, no tiene padre, es un antitipo, es una sombra de lo que había de venir. Muchas personas hacen el error de creer, pero Jesucristo está siendo mencionado desde el comienzo, cuando comienza en Génesis, que dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, y desde ahí comienza la palabra a hablar. Por ejemplo, Josué, que el nombre en verdad es Yahshua, tiene el mismo nombre de nuestro Salvador mesiánico, que significa Yahweh salvación. Entonces, él es del orden más alto de Melquisedec, del cual no hay genealogía, simbolizando que Jesús es directo, su sacerdocio viene de Dios, del Padre Celestial. Y lo vamos a ver más aquí en Hebreos 6:20, que dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús fue nuestra propiciación, Él se entregó por nosotros, ya no hay que hacer más animales, ni matar, ni derramar más sangre, porque Él derramó su propia sangre, haciéndose y convirtiéndose en pecado por nosotros. Entonces, miren aquí lo interesante de la Sagrada Escritura, porque la Biblia usualmente se contesta ella misma, y cuando no, nos dicen de Deuteronomio 30:30, que los misterios revelados pertenecen a los hombres, mas los no revelados pertenecen a Dios. Leamos juntos. Dice de Hebreos 7 del 1 al 3, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, el acontecimiento que leímos en Génesis 14, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, como le expliqué al principio, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces vemos claramente que hay un paralelismo dentro de Jesús y su Padre, simbolizado aquí por Melquisedec, que es Dios. Entonces espero que esto le haya ayudado, y quiero dejarle con esta palabra, recordarle siempre que Jesucristo es la luz del mundo, y esperamos que Él traiga luz a tu vida, a tu familia, y te ayude a resolver tu problema. Si te ha gustado nuestro video, por favor, suscríbete y cliquea en la campanita para que sea notificado. Muchísimas gracias, mucha paz.